Jefao Radio presenta A la Redonda, temas desde todos los ángulos. A la Redonda, con el equipo de la revista Jefao. Muy buenas noches a todas las personas que nos ven y escuchan en redes sociales, Facebook y YouTube. Este es su programa número 18, A la Redonda, temas de todos los ángulos. El día de hoy, la metalurgia de nuestros antiguos mexicanos. Hoy es 13 de octubre de 2021 y como siempre nos acompaña nuestro amigo el ingeniero Saucedo. Buenas noches, Genaro. Buenas noches, Francisco, ¿cómo estás? Pues otra vez un gusto estar por aquí para hablar de otro tema más interesante, sobre todo en la parte de que nos han hecho ver como que el tema de la metalurgia como meramente artesanal, ¿no? No como estrictamente un tema industrial, ¿no? Y hay muchos datos a lo largo del continente, no solamente con nuestros antiguos mexicanos, sino con los antiguos incas, los nativos norteamericanos, en donde existía toda la industria como tal, ¿no? ¿Cómo podemos entender que la industria como tal? Pues que había estudios previos, como actualmente se hace, para encontrar los lugares donde serían explotados para temas de la metalurgia, que implica, como así su nombre lo dice, los metales. Después de esos estudios, pues viene lo que es hacer las minas, propiamente, minas a cielo abierto, minas subterráneas, recolecciones en algunos casos, como cuando se da lo que le llaman la fiebre del oro en Norteamérica, ¿no? Que supuestamente estaban así a cielo abierto, en donde podían recolectar ahí los metales. Y después viene ya la explotación de esto, y después la transformación, ¿no? O sea, todos estos procesos es lo que vamos a hablar, o sea, lo vamos a hacer en forma deductiva, ya que pues lamentablemente hay muchas pues lagunas, podríamos decirlo, pero pues viendo los vestigios o lo que han encontrado en temas de ya trabajos terminados, como es lo que es la alfarería, la combinación de metales con lo que es cerámicas, los acabados de ciertos elementos de adorno, como collares, orejeras, etcétera, todo lo que han designado como parte de un resultado de toda una industria detrás de ello, ¿no? Así es. Este es el punto interesante de todo esto. Como ya hemos platicado en otras emisiones, este concepto muy arraigado que tenemos la mayoría de los mexicanos y en general en todo el mundo, de que las culturas de América prácticamente se dedicaron a la artesanía rural o rupestre, de alguna manera, con utensilios muy sencillos, que pues sí supieron usar ciertos metales como el oro, pero que supuestamente no le daban un valor, simplemente lo usaban como cualquier cosa y lo moldeaban con sus manos casi, con implementos rudimentarios y ya. Y sin embargo, como hemos dicho en varias ocasiones, debemos tener presente que esto es como hemos explicado anteriormente, es una invención. El concepto del atraso aquí en América es una invención sociocultural política que fue realizada con el fin de llevar las cosas hasta la actualidad. Es decir, todos los pueblos de América son atrasados, los de América, África, somos atrasados, y los pueblos del norte de Europa y América son muy desarrollados. Pero esto es un dogma sociopolítico. Realmente no existen datos reales, científicos, culturales, antropológicos, arqueológicos, de que esto sea cierto. Precisamente, como tú comentas, Genaro, hay una investigadora de la UNAM, precisamente, yo creo que tú la has de conocer, Dora Greenberg, Dora M.K. de Greenberg. Ella comenta que precisamente es
los datos que han encontrado en muchas partes del mundo, esta doctora habla acerca de los datos que encontraron en Agua Azteca, pues hablan de que en realidad el desarrollo americano de la metalurgia como tal es independiente del desarrollo de la metalurgia en Asia y en Europa. Porque, por ejemplo, el clásico debate de los antropólogos e historiadores es que ¿por qué en América no entraron a la edad de hierro, siendo que en la misma época de la caída del Imperio Azteca, en Europa estaban utilizando el hierro con maravillosos resultados, ¿no? Ya estaban en la edad de hierro. Sin embargo, no necesariamente es igual aquí en América que en Europa. En América, sobre todo por lo que hemos ya platicado acerca de la gran cultura que se desarrolló, hemos observado en experiencia propia pues, que los metales ferrosos se oxidan, no duran mucho. Y acordémonos que la filosofía fundamental de los antiguos mexicanos era la utilidad práctica de las cosas. O sea, ¿de qué serviría un utensilio que después de un tiempo se iba a destruir, se iba a oxidar? Pues de mucho, ¿no? Por eso nunca le dieron tanto énfasis a los metales ferrosos, porque estos son fácilmente degradables simplemente por oxidación, es decir, se tienen a la intemperie y se oxidan. En cambio, las aleaciones que más adelante vamos a platicar duraban mucho tiempo, y no solamente aleaciones así metal-metal, sino como alguna vez hemos comentado en un programa, metal con piedra. Incluso hay quienes afirman que metal con madera. Bueno, sí, es madera, piedra y metal unidos por alguna fórmula tecnológica o química, pero esto es completamente desconocido e imposible en la actualidad, ¿no? Solamente se sabe de las aleaciones con metales, se sabe de las de ciertos arcillas que se pueden mezclar con metal para darles mayor dureza, pero eso es todo lo que se puede hacer, ¿no? Incrustaciones en todo caso. Sin embargo, como más adelante vamos a platicar, Genaro, el conocimiento que tuvieron nuestros ancestros era muy desarrollado y obedecía a otra directriz. Si bien al europeo a lo mejor le convenía bien tener herramientas que se destruyeran, o sea, se desgastaran pronto, a los antiguos mexicanos pues no tiene sentido eso. Es mejor lo práctico. ¿Para qué vas a gastar tu tiempo y tu esfuerzo en herramientas que no te duran mucho tiempo? Por eso es un concepto diferente, y es algo que mucha gente, muchos investigadores pasa por alto. Uno, la filosofía, el enfoque, cuál era la directriz de nuestros antiguos mexicanos. Y ese es el error de la mayoría de los investigadores, que creen que porque nosotros hemos tenido un supuesto desarrollo en una dirección, seguramente todos los pueblos del mundo también deberían tener un desarrollo en la misma dirección. Y ese fue el sonido. Deberían tener en la misma dirección. Sin embargo, pues no es así. Entonces, ingeniero, ¿cómo era la metalurgia en el antiguo Imperio Azteca? Sí, pues mira, nosotros hemos tocado varios temas a ese respecto. Voy a permitirme compartir para ver algunos de los números, ¿no? Y con base a esto, pues ir pues viendo que Es igual aquí en América que en Europa. En América todos los detalles, ¿no? Permíteme. sí. Sí, Ahí ya pueden apreciar. ajá, ya se ve. Están compartiendo pantalla. Ujú. Aquí, pues en particular, ahí pongo dos de los temas. Uno que habla de la avanzada industria metalúrgica azteca. Este número fue publicado en diciembre del 2000, ya es un tema que hace años lo abordamos. Y en este, pues, en particular empieza a ser un antecedente en cuanto a lo que hablaba de la explotación, y en particular lo que es la explotación de los metales, y en particular el cobre, ¿no? Y como hay muchas contradicciones en ese sentido, ¿no? Yo encontré al autor
Hayat Vanelli. Perdón, a ver, este autor es un investigador norteamericano de principios del siglo pasado, en que es un explorador, un escritor, y que hizo recorridos por todo el ancho y largo del continente americano. Él pues hace un análisis interesante en cuanto a temas de la metalurgia aquí en lo que es lo que llamamos Mesoamérica, que es el Centro de América, y Sudamérica, y enfocado a lo que es el Imperio Inca. Ahí sabemos que hay grandes yacimientos de cobre, así como también de estaño, y él un poquito ahí pues se contradice en donde dice que los aztecas o la zona de Mesoamérica no conocían el estaño. El estaño, ¿por qué estoy hablando? La combinación entre cobre y estaño nos da el bronce. Y este metal, pues, fue muy usado en temas de artefactos como campanas, como nos preguntaban la semana pasada, que si aquí en México se hacían campanas, ¿no? O de qué material más bien, de qué material eran hechas las campanas. Y yo contesté que era de bronce, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos autores dicen que en la parte de Mesoamérica no usaban el estaño. Y sabemos que las minas que hay en Zacatecas, que son de estaño, pues fueron explotadas desde aquel entonces, ¿no? Recordemos que de hecho tenemos un número que se llama la Gran Chichimeca, o la Gran Nación Chichimeca, que abarca esa parte de Zacatecas, y que no eran esos nómadas, ¿no? Como lo que tú decías, ¿no? Que siempre nos han pintado de que una forma muy rudimentaria de vida, ¿no? Que casi estábamos en la edad de piedra. Pero por otro lado, este mismo autor que menciono, él dice que es sorprendente, y lo hace referencia mucho a la zona inca, en donde las piedras que están en la parte de Nazca, en la parte de Tiahuanaco, etcétera, son piedras de tal dureza que ni el mismo se fue el nombre, ni el mismo, la piedra está muy, muy dura, que es que se utiliza para cortar, se va su nombre, perdón, el diamante, podía cortarla, ¿no? Con la precisión y con la calidad con que se dan en esos vestigios. Entonces, él mismo dice, bueno, ¿qué utilizaron? No pueden haber utilizado lo que es el fierro, vamos a decir. De hecho, él hacen un experimento en esa región en aquel entonces, por los años 1920, 25, y ponen a un grupo de personas nativas de la zona y los ponen a tallar esa piedra, ¿no? Dice, bueno, algunos autores, él mismo dice, bueno, vamos a comprobar si que esos autores dicen que a través de ser muy paciente la gente va a poder hacer el tallado de una piedra durísima, y con los instrumentos rudimentarios que nos han hecho creer que utilizaban nada más estas personas de estos lugares, en este caso los incas, pues podían haber hecho todas estas obras magníficas, ¿no? Porque así las clasifica él. Y pues empezaron a hacerlo, ¿no? Más o menos pusieron como a 20 personas y empezaron con con las piedritas que nos han hecho creer de obsidiana, del mismo ciertas rocas ahí que se encuentran en los lugares, y pues el resultado fue sorprendente. ¿Cuál fue la sorpresa? Pues de que no pudieron hacerle nada a la piedra, ¿no? Entonces, en este caso, pues es el tema de que no es esa ciencia rudimentaria, ¿no? Ahí es un poco hablando del acabado con las piedras. Vuelvo a la metalurgia. El tema de la metalurgia, en lo que sabemos, actualmente Chile es de los principales productores de cobre en el mundo. La parte de lo que es la parte de Canadá, que es donde están los grandes lagos, hay yacimientos de cobre muy, muy importantes. Y estos yacimientos de cobre, existen vestigios en donde fueron explotados desde la época de lo que se conoce la era del bronce, o la hora del cobre, ¿no? Y que hay datos en donde muchos miles de toneladas de cobre se movieron hacia la parte del Medio Oriente, llevados por los conocidos hombres del mar, los Hicsos y los hititas, y que es cuando curiosamente aparece
la era del bronce en Europa, y en donde en ese momento se llevan las aleaciones entre estaño y cobre para dar el bronce. Y también otro dato interesante de actualidad, el cobre que se maneja en el mundo, mucho de ese cobre es cobre muy antiguo, y se comprueba lo que tú decías en este momento, en donde, ¿por qué no usaron el fierro? Pues por esa razón, porque el fierro no es perecedero por su mismo proceso de oxidación. Sin embargo, el cobre es un material, vamos a ponerlo así, renovable. Se puede fundir, se extrae, se puede manipular, hacer metales como el bronce, etcétera, y se vuelve otra vez a reciclar, y es así como podemos tener cobre desde aquel entonces. Lo mismo pasa con la plata, lo mismo pasa con el oro. La plata, ahí haciendo un comentario, pues que la plata que cuando cae el Magno Imperio Azteca, de hecho uno de nuestros números de la revista habla sobre cómo la plata mexicana y la plata peruana, tras la caída del Magno Imperio Azteca, inunda el mundo y le da un empuje nuevamente al mundo en el tema económico, porque lo usaban como un medio de intercambio económico, ya que China en ese momento, su papel, ellos emitían papel moneda, pues no estaba sustentado por nada, no tenía un valor intrínseco, era como siempre ha sido, pues es un papel. Y entonces hay convenios entre portugueses, españoles, y toda la plata mexicana y peruana es trasladada a lo que es el Asia, y empieza a ser la moneda de cambio. Tan es así que nosotros sabemos que la historia nos dice que en la época de Porfirio Díaz circulaba el peso plata en Estados Unidos y tenía el mismo valor o más que lo que era el dólar. Entonces, estoy hablando de un tema de que, contextualizando, de que no es una gente ahí que está buscando, rascando pequeños pedazos de tierra para ver qué encuentra, y de esa manera pues hacer sus aretitos, sus collares de oro, de bronce, de cobre, sino que iban mucho más allá, ¿no? Y, y también, pues el tema, no solamente en el tema de la explotación, como lo decía al principio, la transformación, que era desde aspectos decorativos o utilitarios, sino también el uso de estos metales para crear armas, como lo vemos ahí en la ilustración, para crear utensilios que se usaban en la cocina, que se usaban para el tema de la industria de la guerra, lo que es la industria de lo que es la alimentación. Sabemos que, por ejemplo, el cobre es un excelente bactericida. Y México actualmente, pues sigue siendo muy reconocido, pues, por nuestros buenos hermanos de la zona de Santa Clara del Cobre en Michoacán, por sus excelentes trabajos en lo que se refiere al manejo del cobre en cuanto a utensilios de cocina. Entonces, vemos que todo esto es algo en el cual nosotros tenemos que reconocer que era una industria realmente, y que no es una industria cuando aparece nuestra última dinastía, los aztecas, en 200, 300 años como lo fechan, sino que es una industria que estamos hablando de cuando aparecen los Hicsos o los hombres del mar en lo que es Europa y el Medio Oriente y parte de Asia. Estamos hablando de cerca más o menos de 3.500 años. Entonces, no podemos pensar que no hubo una industria en aquel entonces, por el simple hecho, como dices, que nos quieren encajonar forzosamente a esa evolución supuestamente de la sociedad moderna, ¿no? Aquí nada más para terminar ahorita mi intervención, pues vemos otro que es la tecnología del robot del Imperio Azteca. Esto cómo va, aquí de hecho el cráneo de cristal que se muestra va enfocado en el que es tan bien terminado, y que han llegado a la conclusión, como paréntesis, estos cráneos están en el Museo Británico, en el cual hasta tiene la quijada articulada. Es tal su perfección, las proporciones son naturales, y ellos mismos nos explican cómo fue tallado, porque no tiene ningún rasguño, el acabado es tan fino que no saben cómo lo hicieron.
y eso no creo que lo hagan una gente primitiva, ¿no? Y en la otra parte, pues la parte de tornos en el Imperio Azteca. Esta es una pieza, como lo habíamos nombrado en una sesión anterior que tuvimos, en una charla anterior, en donde todo esto, al pie de donde se exhibe, en la vitrina donde se exhibe esta pieza, y lo pueden ir, está en el Museo de Antropología. Ahí dice, estas incisiones para hacer esta oquedad, fue hecho a través de una broca, mucho más dura que este material, que es una especie de, de porcelana. Entonces, todo esto, pues podemos ver que se utilizaba esa industria de la metalurgia no solo para aspectos de ornamentales, sino para hacer toda una transformación en cuanto a usos, como decía, en la industria de la guerra, en la industria de la agricultura, etcétera, en la industria textil, para poder tener una sociedad como la que existió en el Magno Imperio Azteca. Sí, ahorita que comentabas esto, esta de querernos encajonar, pues sí es un problema. Y el problema también es que muchos de nosotros como que nos vamos con la vinta, como quien dice, pensamos que no, pues estos investigadores deben tener la razón, debíamos haber sido así medio rupestres, y jamás nos ponemos a dudar. Es algo que caracteriza al ser humano, la duda. No podemos pensar que todo lo que nos dicen es verdad o que al 100% es real. Siempre tenemos ese derecho de preguntarnos si lo que tal persona o tal institución o tal cosa nos dice esto o tal cosa. Debemos siempre pensar por qué nos dice eso. Primero, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cuándo nos lo dijo? Ahora, ¿será verdad? ¿En función de qué es verdad? ¿Y como para qué quiere que haga yo esto? ¿Y como para qué quiere que haga lo otro? En ese sentido, podemos preguntarnos, ¿por qué tanto interés histórico a lo largo de los últimos 300, 200 o 500 años de demostrar por muchas fórmulas y vericuetos que los mexicanos éramos salvajes, atrasados, antropófagos y realizábamos una serie de tropelias con nuestros vecinos, que casi nos merecimos ser vencidos porque pues, éramos como delincuentes culturales en aquellos días. Y nosotros nos vamos con la finta, como que pensamos, malamente, que estamos bien, que vivimos en una opulencia, en una decencia social, en un auge tecnológico y cultural, y realmente como desconocemos cómo fue el auge cultural y tecnológico de nuestro pasado, pensamos que este es mejor que aquel. Sin embargo, nosotros hemos mostrado datos, les hemos enseñado a toda la gente, tanto por medio de la revista como en estos programas, que en realidad las cosas no siempre se han medido por el supuesto avance tecnológico. Hay una cuestión que tiene que ver con la ética, con la cultura que es capaz de desarrollar civilizaciones, con la ética, con la cultura y con ciertos valores naturales, porque esa es otra cosa. La cultura de los antiguos mexicanos era de tal manera enseñada hasta el ser interno, que ese desarrollo interior se manifestaba en el comportamiento. Es decir, no parte al revés. Ellos no hacían leyes o reglas para que la gente se portara bien, así entre comillas, ¿no? No hacían reglas ni leyes, simplemente desarrollaban el ser interno, tenían un sistema educativo, social y político que invitaba y trataba de una u otra forma hacer que la gente se desarrollara internamente, porque el desarrollo del ser interno permite una mejor conducta. Es decir, se somete al ser interno a muchas prácticas, mucha disciplina, muchas reglas, digámoslo así. ¿Para qué? Para que a la hora de estar en público, en sociedad, en economía, en la cultura, en el arte, en todos los ámbitos de la vida, saberse dirigir, saberse comportar. Entonces, por eso es que dicen muchos sabios, incluso sabios del lejano oriente, que el problema con las leyes,
con las leyes, con las reglas de convivencia, es que en realidad ya están hechas porque la gente ya está mal, ya está degradada. Si la gente no estuviera tan degradada, no requeriría tantas leyes, ni normas, ni reglas, ni cosas que lo fueran conduciendo, porque el ser desarrollado tiende a saberse comportar. No actúa como así como animalescamente, salvajemente, instintivamente o pasionalmente, sino actúa de acuerdo a su propia naturaleza. Se desarrolla ese autocontrol, se desarrolla un montón de cualidades, valores naturales del ser que son funcionales ya en el colectivo social. Y en ese sentido solamente requerirían reglas básicas para saber para dónde ir, hacia dónde ir, como en el caso de los aztecas. Ellos dijeron, nosotros somos cuidadores del género humano, somos su guía y protector. Ah, bueno, pues con eso es suficiente. Vamos todos en pos de ser guías y protectores del humano. Así de simple. Porque hoy en día tenemos muchas reglas y que ahora no, es así, ahora tienes que hacer esto, ahora tienes que comportarte, ahora tienes que hablar de esta manera. Son reglas que en muchos de los casos llevan a la confusión a muchas personas. En cambio, entre menos reglas y más simples, con una dirección clara, pues no hay confusión. Ah, se trata de ser guías de la humanidad, pues seamos guías, ¿cuál es el problema? Cuidadores y protectores. Quiero mostrarles ahorita, voy a compartir un comentario en relación a lo que nuestro amigo Genaro mencionaba. Acá está. Fíjense, les voy a mostrar unas bonitas diapositivas en relación a precisamente, acá está. ¿Sí se alcanza a ver? Ahí está. Muy grandote. Ahí está. Bueno, este es el tema de hoy, ¿no? Todas estas piezas que vamos a llevan de aquí su subtítulo, ¿no? Son de Monte Albán, están hechos en plata. Ahora, este es un molde para vaciar. Aquí está ya el molde para vaciar, molde de vaciado, y todavía tiene el, ¿cómo le llaman? La mano, lo que le da hueco a ese molde. Tienen cinceles, pero estos cinceles son finos, no es el clásico cincel que nos pintan ahí de hueso, ¿no? Que siempre, o es de hueso de pedernal, así toda una piedrota así, casi una piedra de río golpeando con otra piedra de río, ¿no? Vean cómo este es un cincel fino, hecho para cortes finos. Ahora tienen un corte recto. Desde la manufactura de estos cinceles de corte rectos, uno puede pensar, chirrones, pues ¿cómo los hicieron? ¿A poco con piedras de río? Este es una mano de un metate y una mano, o un yuki martillo, como dice aquí, pero es para darle cierta forma, cierto laminado, mejor dicho, a piezas de metal. Y este es un laminado también muy fino, que no se da por ejemplo, con otros metal. Por ejemplo, metal con metal da un efecto. O sea, si uno golpea un metal con otro metal, da un efecto. Es como los que se dedican a reparar automóviles, a los hojalateros. Los hojalateros, cuando empiezan a lo fino de la hojalatería, utilizan otros martillos que va desde la madera, desde el hule, para no dañar la pieza que están hojalateando, y dejarla así bien pulidita, bien bonita. Pues igual esto, no es lo mismo golpear con un yunque martillo de hierro a empezar a utilizar otros instrumentos como la piedra. Este es una pieza de vaciado que se usaba en Sudamérica. Dice aquí los Poporo Quimbaya. Dice que son recipientes que los antiguos utilizaron para almacenar cal para las hojas de coca. Aquí lo interesante es la fabricación de la pieza, porque este es un vaciado y pues como ven, pues, es muy fino. O sea, es un vaciado muy fino. Ahora, como comentaba Genaro, esto implica que sabían aliar metales, o sea, hacer relaciones. Y, por ejemplo, aquí explica, esta investigadora explica que para fabricar un bronce, o sea, cobre y estaño,
una aleación de cobre y estaño, se debió conocer un gran número de técnicas, por ejemplo, la molienda del mineral de cobre y la obtención de cobre, la molienda del óxido de estaño, se llama aquí casiterita, la obtención de estaño metálico, ya que dicho metal no se encuentra como metal, o sea, no se encuentra así pedazos de estaño, sino que se encuentra combinado. Aprender la manera de fundirlos juntos para no perder uno de ellos por oxidación, es decir, todos los metales cuando los calentamos se oxidan así en forma natural, ¿no? Entonces la idea de ellos es que calentarlos juntos para que no se pierdan uno de los dos por oxidación, sino que se queden en esa misma amalgama o aleación. 4. Como alternativa sería posible la reducción simultánea del mineral de cobre con mineral de estaño. Este asunto ya es más de tecnología. Reducir el cobre. Es decir, a veces el cobre se encuentra con otros compuestos. Se encuentra así, digamos, de forma natural, oxidado, formando sales de cobre, ¿no? Por ejemplo, el sulfato de cobre, todo eso, que por cierto son cristales azules que usan para agricultura, para otras cosas, ¿no? Al reducirlo, el cobre deja de estar en sal y se convierte en metal. Eso es reducir. De sal pasa a metal. Y entonces, esta última técnica de reducir el cobre es lo que estos investigadores encontraron en la Huasteca. De acuerdo con esta doctora que comentaba de la UNAM, todos los rastros de fundidoras que encontraron en Agua Azteca indican que estos 4 conocimientos fundamentales para las personas que estos 4 elementos que las personas, bueno, mejor dicho, que los pueblos tienen que manejar para manejar la industria de la metalúrgica, indican ya un desarrollo. Entonces, como decía Genaro hace rato, esto indica que no es un pueblo hippie haciendo artesanías para vender, no, sino que ya es una industria. Y es que eso es algo que choca mucho a nuestra mente actual, pensar que los aztecas eran industriosos. Unos dicen, ¿no? Y ni siquiera se imagina qué significaría la palabra industria azteca. O sea, ¿cómo que industria? No, pues las chirimillas seguramente danzaban y a los dioses para que se purificara el cobre así como por sublimación solitos, ¿no? Por un acto espiritual. Pues no, o sea, realmente eso solamente pasa en las películas. La realidad, como lo demostraron nuestros ancestros, es que es la voluntad, es el trabajo, es la acción lo que permite estas obras. Este desarrollo es la acción, no andar de hippie en guarachudo y descalzo en taparrabos, eso no. Hay que quitarse esa cosa, porque eso no nos permite avanzar. Porque, por ejemplo, a veces, si uno pregunta, bueno, ¿cómo vamos a ser desarrollados? Ok, reconozcamos nuestras raíces. ¿Qué es de nuestras raíces? No, pues que eran como danzaban en la lluvia, adoraban el trueno, ¿qué? Pues eran industriosos, usaban su voluntad, su acción para transformar su sociedad, la naturaleza en un beneficio colectivo y tienen una meta. Yo les pregunto, ¿nosotros tenemos meta? La meta no puede ser la paz, porque la paz es un término muy ambiguo. ¿La paz de qué? ¿La paz de los sepulcros? Entonces, no solamente eso puede ser una meta, sino debe ser una meta clara y concreta. Por ejemplo, ellos decían, seamos guías, seamos protectores del género humano. Ah, bueno, pues eso es muy clara. No se trata de cosa acá, de espíritus chocarreros o hacer llover o danzar. No, algo concreto. Y evidentemente, es como comentaba con un grupo de amigos, que precisamente estuvimos platicando a nuestro juicio, debemos expresarnos de una manera universal. Es decir, no a todos los pueblos del mundo les gustaría tener a líderes o a guías espirituales que anduviéramos en taparrabo. No a todos les va a gustar.
Entonces, en ese sentido, lo más sensato es ser universal, lo que a la mayoría entienda, a la mayoría de la gente de todo el mundo entienda, lo que la mayoría de todo el mundo sepa lo que es un guía, un líder, y no pensar que porque a mí me gusta andar encuerado, pues a los de allá, del África del Norte, también, o a los árabes, no sé, también les voy a acabar gustando que me gusta encuerado, pues yo soy líder. No. Muchos artistas escritores, entienden lo que es ser universal. Por ejemplo, así rápidamente, Juan Rulfo, las obras, Pedro Páramo, todas esas obras que hizo el escritor Juan Rulfo jalisciense, escritor, se han traducido a muchos idiomas que uno no conoce, ni sabía que existían, ¿no? ¿Qué significa eso? Que eso que él hizo es universal. Cualquier persona en cualquier parte del mundo lo entiende. Pero si pensamos que ser mexicano es andar en taparrabos, no cualquiera lo va a entender. Por eso uno no puede pensar que eso es lo que nos va a levantar, sino lo que es más universal. ¿Qué es lo más universal? El trabajo, la acción, la responsabilidad, y tener esa vista hacia el frente, ¿no? Hacia dónde queremos llegar, esa meta. Entonces, vamos a compartir otras imágenes. Bueno, voy a dejar de compartir esta. Creo que se acabó. Sí, otra. Bueno, esto es abundar en este asunto. Si tienen preguntas, compañeros y compañeras, háganlas. Saludos a la señora Marta, que nos... por cierto, Genaro, nos comentó la señora Marta que por qué no hablamos de Cristóbal Colón. Ella pensaba que íbamos a hablar de Cristóbal Colón, por ser cercana a la fecha. Pero nos pregunta, dice, buenas noches, Genaro, Francisco y Sandy. Buenas noches, señora Marta. Dice Paco y Genaro, creo que estas verdades se intuyen porque la historia que se nos quiso imponer no la acepté aún siendo puberta. No la acepté aún siendo puberta. Algo me decía que no eran antropófagos nuestras razas y no lo acepté. Así es, señora Marta. Algo me decía en mi interior que eran razas maravillosas. Por eso siempre las defendí aún sin tener las bases. Más que mi intuición. Así es muy importante eso, que nuestro ser, o sea, nuestra intuición, hable y nos indique, no, se me hace que esto no era cierto. Y, pues precisamente la señora Marta te comentaba, Genaro, que nos preguntó, ¿y van a hablar de este asunto de Colón? Pues dije, no, pues no. A lo mejor tal vez más adelante. Dejen presentar la última antes de... Ya estoy agarrando el micrófono mucho, ¿eh? Pero ahí voy. Sí. Bueno, aquí están resumidos. Estudio de la metalurgia es una herramienta útil para conocer el desarrollo. Esto lo dice Eli de Gortari. Le vamos a poner. Este es el libro de La ciencia en la historia de México de Eli de Gortari. Este escritor dice, este es un filósofo, o sea, él es un erudito, este personaje, Eli de Gortari. Dice, el estudio de la metalurgia es una herramienta útil para conocer el desarrollo cultural de un pueblo, dado que para producir de manera constante abundantes objetos de metal se necesita una serie de conocimientos metalúrgicos previos, tales como... Eso de manera constante significa industrialización. 1. La obtención del mineral a partir de sus minas. Esto quiere decir minería, tal como lo comentaba Genaro al principio. 2. La reducción del mineral para extraer el metal, es decir, ya que está en sales, ya que está en combinación con otros, mediante un proceso químico se convierte en metal. 3. La obtención de aleaciones, es decir, para mejorar las propiedades del metal se junta con otros metales para hacer un metal mejor. 4. La elaboración de objetos por algún método mecánico, es decir, como dice aquí, martillado en frío o en caliente, es decir, se empiezan a fabricar objetos. 5.
la elaboración de objetos metálicos por fusión y colado en moldes. Ahí estábamos hablando de una fundición, así como los altos hornos de aquí de Michoacán o de Monterrey. Lo mismo, un sistema para fundir. 6. La aplicación de técnicas de soldadura, pulido, decoración, lo que se conoce como filigrana, y precisamente de esa manera se hicieron estos objetos. ¿Verdad? O sea, para llegar a estos objetos que se ven, se requerirían los 6 pasos previos. No es agarrar el metal ahí de los ríos, como dicen, es que te vas al río y le lavas la arenita y luego la fundes y la juntas. Esos son sueños guajiros. Eso no existe. Existe lámina y todo ese proceso que describe este escritor. Y de ahí se llega a estas figuras de esta filigrana. Entonces, cuando uno entiende eso, o uno atisba que atrás de estas figuritas así medio simpáticas, gorditas, o que parecen muchas cosas, hay todo un proceso, toda una cultura, toda una ciencia que conlleva a otras artes, o fundir, como metalurgia, como la minería, como saber combinar, saber aleaciones, cómo reducir los metales, o sea, cómo purificar los metales, cómo soldarlos, o sea, la filigrana, cómo fundirlos. Por eso comentaba en el libro de la revista Jefao que debido a estos acabados donde pegan los alambres a las placas de oro, es que se conocía la soldadura, como dice ahí, autógena, o sea, por medio de calor se colocan todos estos hilos de plata o de oro. Este es el libro, La ciencia en la historia de México, de Eli de Gortari. Entonces, el supuesto atraso científico de nuestros antiguos mexicanos es un invento para justificar el genocidio cultural y poblacional. Tan, tan. Entonces, ¿qué te parece la idea, Genaro, de la señora Marta? ¿Qué opinas? ¿Se refiere a lo que comentó en el canal de YouTube? Sí, de que ella intuitivamente, sin bases científicas, defendió la idea que los mexicanos para nada eran los salvajes que siempre se nos ha querido dar a entender. Sí, es parte, ¿no? Yo creo que aquel que pues ama su tierra donde nació, de cualquier latitud, al menos en nuestro continente, pues creo que no le resuena, ¿no? No le resonaría que pues que sus abuelos fueran salvajes, ¿no? Y ante las evidencias de muchas cosas, como algo muy simple, ¿no? La riqueza cultural en tema de la alimentación, ¿no? Sabemos que la biodiversidad en México y los alimentos que podemos tener acceso en las diferentes regiones de México, pues no habla de gente primitiva, ¿no? Sí, porque pues, la riqueza culinaria es tan amplia que pues simplemente el ver eso pues no nos dice que nada más comíamos 3 alimentos, ¿no? Chile, maíz y frijol, ¿no? No, va uno a cualquier región de nuestra patria y encuentra una variedad impresionante, ¿no? Entonces creo que pues, es muy acertada su observación de ella y pues una intención de parte de nosotros es despertar esa inquietud, ¿no? En aquellos que están medios entre adormilados y otros que sí definitivamente pues hasta pues no son ni siquiera simpatizantes de nuestra propia nación o simplemente lo son por convencionalismo, ¿no? Si la selección gana, pues sí soy mexicano, si la selección pierde, pues los odio a todo mundo. Creo que eso no da nada bueno para nadie, ¿no? Aquí, pues continuando con la parte de lo que es nuestra investigación en torno a la metalurgia, vuelvo de hecho, para que vean que no tenemos las fuentes de donde sale. Por esta información me voy a permitir otra vez compartir por aquí la pantalla, y de hecho hice unas capturas de pantalla del texto del autor. Les voy a mostrar el libro se llama Americans Ancient Civilizations,
del autor que les decía. Este es un libro que se encuentra en internet, bueno, ahí lo encontré, de este autor, ¿no? Por Hayat Garril. Él escribió muchos libros, un explorador, como lo decía al principio, y lo que aquí pues es interesante es de que él, él habla en esta parte, hace una descripción en este texto, está en inglés, no está traducido, pero en forma de resumida, hay algo interesante que él menciona, que enfoca mucho en una de las partes de su libro, porque habla de toda América. En la parte de los incas habla sobre el manejo de lo que es el bronce, de la aleación entre el estaño y el cobre. Y lo interesante es, habla de que se fabricaban campanas y lo que decía, fabricaban flautas y trompetas de bronce. Ujú. Lo que aquí da cabida a decir, bueno, y no que nada más usábamos de lo que es el manejar un instrumento musical como es una trompeta, una flauta, de esos materiales, pues ya tiene otro sentido, ¿no? En donde pues había orquestas, aquí en este caso, que interpretaban pues las melodías o canciones de aquel entonces. Y recordemos algo, de hecho, aquí en lo que es la parte llamada azteca, pues hablaba de la casa del canto, que es el Cuicacali, ¿no? Y pues que se hacían, describe el mismo Hernán Cortés, en donde se hacían grandes ceremonias, en donde había músicos, en donde había danzantes. Entonces hago esa correlación para mostrar de que pues era también, había la industria de los instrumentos musicales, ¿no? En este caso de metal, en la cual pues hay vestigios en parte de Sudamérica en donde se hacían todos esos instrumentos. Entonces, así como había de viento, en este caso que sabemos es muy popular, o se ha hecho muy popular la que llaman la quena en la parte de Sudamérica, pero no solamente, no, tradicionalmente nos han mostrado la quena que con una parte de un carrizo o de un tipo de palo en el cual pues se hace la flauta. No, pero aquí también habla de flautas metálicas y por consecuencia sabemos que hubo toda una relación entre estas dos partes del continente americano, en lo cual pues, nos habla de que había toda una serie de instrumentos que también en uno de estos números lo tocamos, que los instrumentos que existían, ¿no? Instrumentos de viento, instrumentos de cuerda, instrumentos de percusión, que es lo que conocemos, y que pues por consecuencia pues había toda una variedad, ¿no? De hecho, es curioso que los mejores violines, que se llaman los Stradivarius, la madera la extraen, la madera con que están hechos y son los mejores violines del mundo, es extraída de la selva de la Amazonia. Luego nos vamos a la zona de lo que es la parte de la Huasteca, toda la región de la Huasteca, la Potosina, la Hidalguense, la Veracruzana, Tamaulipas, eh, en la cual también son excelentes constructores de violines. Un niño a edad corta o alguien, personas a edad corta ya saben hacer sus propios instrumentos. Nos vamos a la parte de Michoacán, en la zona de Paracho, es donde se hacen las mejores guitarras del mundo. Entonces, todo esto, bueno, un poquito complementando que todo esto que vemos en la actualidad y que pensamos que en un momento dado de nuestra historia, tras la caída del Magna Imperio Azteca, nos aportaron todo eso. Y sin embargo, no es así. Ya existía todo eso y el mundo en general empezó a ser usufructo de esa avanzada sociedad y que pues nosotros lamentablemente fuimos perdiendo la memoria. Entonces es parte de mi aportación en esta amena charla que hemos tenido. Sí, ingeniero, vamos a aprovechar para enviar saludos a... Esperen. A Rally Ragham, que está por Facebook, Nashka Yamania, Sanse Yolot, ICM Flor, y por supuesto a la señora Marta.
Nos comenta Messi Sánchez, excelente programa, felicidades. Saludos, buenas noches. Sanse Yolot dice, interesante información y programa sobre el proceso y ciencia de metales. Muchas gracias. También tenemos en YouTube. Nos comenta la señora Marta nuevamente, gracias al tema que hoy tocan, me hicieron razonar que si había tanto oro en estas civilizaciones y lo extraían, claro que encontraban más metales y lo separaban ingeniosamente. Así es, señora Marta. Y así brevemente debo comentarle que los antiguos mexicanos encontraron una manera, fíjense, lo interesante de esto, de crear el dorado en los metales. No el ¿cómo le llaman? Cuando te compras chapa de oro. No, chapa de oro no. Dorado. Dice este investigador que, por ejemplo, tenía una aleación de cobre con oro, ¿no? Pero tenía pongan 20% de oro y 80% de cobre. Que por este procedimiento de dorado alcanzaba una proporción inversa. O sea, el que se encargaba de calar el metal, esta pieza, pensaba, y no había manera de que no, que era de oro, principalmente de oro. O sea que ellos prácticamente fabricaban un chapado, por así llamarlo, pero era un dorado de oro, donde pareciera que tenía más cantidad de oro de la real. Fíjense, por eso es que se dice, en la antigüedad se tiene como un secreto a voces que los mexicanos podían fabricar oro. Por eso no tenían tanto problema, no dependían tanto de su extracción como de su fabricación. Quién sabe, eso sí, quizás es un relato mítico, pero mediante este procedimiento del dorado, pues no es tan descabellado. Dice Sanse Yolotl, interés, información y programas sobre el proceso y ciencia de los metales. Todo un sistema planificado por nuestros sabios abuelos. Gracias por compartir la grandeza de nuestros sabios ancestros. Saludos. Dice Messi Sánchez, no hay duda de que como nos han engañado en nuestra historia y nos han hecho creer que éramos salvajes, cuando en realidad descendemos de una cultura súper avanzada. Gracias por su información. Gracias a ti, Messi Sánchez, Sanse Yolotl. Muchas gracias por sus comentarios. Pues sí, ingeniero, algún comentario y tus redes, por favor. Claro que sí, pues los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, en YouTube, en nuestros dos canales, en Radio Jefao y Revista Jefao, en Spotify, también ahí tuvimos estas amenas charlas para que nos sigan. Pueden visitar nuestra página de internet, donde pueden conocer nuestros números anteriores de revista, la revista que está vigente y algunos blogs, publicaciones en el blog que tenemos de la página para ahondar más en estos temas. Y los invitamos a adquirir nuestra revista para que puedan conocer más y nos sigan, ¿no? Que le den like ahí a todas nuestras redes, pues para que pueda esto seguir llegando a más personas. Así es, ojalá que... También por ahí pues estamos en Apple, para aquellos que tienen Apple Podcast, también ya estamos en esa parte, pueden escucharnos, los programas que estamos haciendo en estos momentos en vivo. ¿En Apple Podcast? Okay. Sí, en Apple Podcast. Muy bien. Ahí nos pueden seguir también. Claro que sí. ¿Algún otro comentario más, género? No, básicamente les agradecemos a todos que nos escuchen, que por ahí inviten a más personas que estén interesadas en conocer la grandeza de nuestros antiguos mexicanos y que pues esto se pueda ampliar, ¿no? Y además de que pues si gustan participar con nosotros activamente, pues podemos irlo platicando, pueden poner en contacto con nosotros y pueden ser partícipes de nuestras investigaciones de una manera tal que pues podamos ver con este ángulo desde la grandeza de nuestra patria, pues poder ir aprendiendo más, ¿no? Así es. Sí, pues si quieren aprender nuestra forma de visión, pues adelante, pueden preguntar, pueden ir a la página de la Revista Jefao, ahí está en un chat en WhatsApp,
o suscríbanse y por medio de correo, si quieren aprender nuestro ángulo, nuestro enfoque, pues adelante, claro que sí. Pues por mi parte fue todo. Acuérdense, activen sus notificaciones, sus campanas en Facebook, en YouTube. Y pues compartan la información. Como dice Genaro, esperemos que más gente se adhiera a tratar de cambiar nuestra mentalidad hacia un mejor futuro. Pues por mi parte ha sido todo. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Hasta pronto. Jefao Radio presenta A la Redonda, temas desde todos los ángulos. A la Redonda, con el equipo de la revista Jefao.